Buenas. Hola. Hola a todo el mundo. Bueno, ¿cómo están? Ahí seguramente en un ratito irán llegando las personas. Así que nada, bueno, vamos a ir arrancando esto. Esta 13ª emisión de diálogos. Así que nada, saludos a los que van llegando, ¿sí? Entonces, bueno, 13ª emisión de diálogos y nada, vuelvo a hacer otro formato monólogo. Parece que llevaba mucho tiempo. Hola, los que van llegando. Llevaba algún tiempo como seguidito haciendo entrevistas y como que me ha dado más, tanto en la anterior vez como en esta vez, hacer este tipo de emisión más yo. Yo ahí hablando del tema que me surge. Y nada. La verdad es que en esta ocasión tengo la verdad que un despelote. Lo tengo como si estuviese más una vivencia, ¿no? que está como emergiendo hacia una interpretación y esa interpretación aún se está como medio formando, ¿no? Entonces, no hay, no sé, cuando pasa un buen tiempo, hay un momento que ya se va como ordenando más, se va, lo que se dice en la lógica, es que se va broqueando, ¿no? Está más como la vivencia, bueno, captado en Wernicke, vivencia y ahí como a ver cómo sale por la boca, ¿no? Esta cuestión, así que bueno, puede ser cualquier cosa. Normalmente no tengo un orden como escrito nunca, pero sí tengo, es como, no sé, es como que suelo tener una claridad en por dónde voy a ir a comunicar, ¿no? Así que bueno, hola Juan, hola a los que van llegando. Así que nada, hoy puede ser un quilombo, como se dice acá. Saludos a España. Saludos, saludos. Bueno, entonces, sobre lo que tengo ganas de hablar, sobre esto del eje Z, el eje Z, y os voy contando un poco la historia, ¿sí? Os voy contando un poco la historia de lo que me ha pasado con referencia a este tema. Y desde ahí lo vamos moviendo, ¿sí? Esto va a tener como bastante relación, lo que voy a hablar va a estar bastante conectado con la emisión anterior que hice. La emisión sobre la interferencia, la estructura de la interferencia, sobre la cuestión de los 4 reinos, traductor, intérprete, bueno, todas esas cosas que se hablaron ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué me pasa después de esa emisión, ¿no? ¿Qué me pasa después de eso? Bueno, lo que me pasa es que una persona se pone en contacto conmigo, una persona de España que va a ser fundamental. ¿No? Porque el gran cambio, yo digo, tiene un número propio, en vez de un nombre propio, tiene un número propio a través de, sobre todo, 2 nombres propios, que es España, ¿sí? Entonces, con la grabación anterior, esta persona se pone en contacto conmigo y me empieza a hablar de un par de detalles que completaron
sobre todo un aspecto de lo que se habló en la emisión anterior, ¿sí? Sobre todo la participación del animal, ¿sí? Bruno, saludos, amigo. Saludos a ese 49. Bien, y entonces, sobre todo la cuestión del animal, el aporte del animal, ¿no? Y su relación con el humano. Fíjense que 34, 34, 3, 4, también en este orden de los reinos, ¿no? El tercer reino sería ¿qué? Sería el animal. Y el cuarto reino sería el humano. Entonces tenía mucho sentido que un 34 me hiciese esos comentarios que la verdad es que fue como me generaron como un impacto de entendimiento, de asimilación y de claridad, ¿sí? Tanto en el orden animal-humano como del humano al animal, ¿ok? Entonces, bueno, un poco como si ese animal, ¿no? Ese animal es como un conector traductor-intérprete, ¿bien? Es decir, el animal ya está manejando una interpretación, ¿bien? Ahora, el que desarrolla esa interpretación, quizás de una manera más, podríamos decir, abstracta y de gestión más en un diseño de espacio-tiempo más refinada, es más el humano, ¿sí? Pero me hace esa aclaración, ¿no? Entre otras muchas cosas que tal. Bueno, entonces, una cosa que también querría señalar, ¿no? Acá, cuando a ti las comunicaciones que más te van a estar impactando y generando como transformaciones muy profundas y muy genuinas, normalmente vienen de un contacto más íntimo, ¿sí? Por ejemplo, esto ya es, ¿cómo que pasa? Esto ya es trasladar una comunicación más íntima, trasladarla a una comunicación un poco más pública, ¿sí? Pública, no íntima, porque, bueno, porque el compartir entre dos personas ya es público, ¿no? Pero cuando se traslada a algo, no sé, con varias personas, entonces, bueno, es diferente. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente tienen diferentes como órdenes de estrategia de comunicación primero, y creo que alcanzan diferentes profundidades, ¿sí? Ahora, la profundidad mayor te la suele dar los vínculos íntimos, el vínculo íntimo. Cuando se sincroniza un vínculo íntimo y se sincroniza para realmente tocar un punto, ¿no? Que se va a ver muy bien en ese campo íntimo que se va a formar entre esos dos, es súper profundo, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas también estaré hablando y tengan siempre en cuenta esta relación que se dice de la lógica de 10 con 11, ¿no? 10 es un poco, es como eso, es ese más íntimo privado, podríamos decir, íntimo con uno mismo, ¿sí? Es ese 10, es como se arma internamente, cómo internamente se está configurando la vivencia de la vida y la conciencia de ese individuo de la vida, ¿no? Cuando se traslada en una comunicación con otra persona que tiene su propio 10, yo tengo mi propio 10, cuando se comunica eso es más un 11, se dice, ¿no? Es un 11, es como que están sacando de su 10, que cada 10 va a tener como una banda, una frecuencia, podríamos llamar, una posición, una perspectiva, un punto de vista, que cuando se compartan es como que se va a enriquecer esos 10 a través de ese 11, ¿eh? Se va a enriquecer. Bien, como digo, esto yo voy diciendo, no sé el orden que va a
salir, pero ahí voy diciendo. Bueno, entonces, porque lo que pasa también, me está pasando, ahora al hablarlo me estoy dando cuenta, que ha sido mucho lo que me ha pasado en este tiempo, ¿no? Es como cuando uno va a un viaje o tiene una experiencia, ¿no? Que ha sido muy profunda y le ha brindado mucho y vuelve a casa, ¿no? Y te dicen, ¿cómo fue el viaje, no? Y digo, ¿y cómo te cuento, no? Y como que te sale al principio un bien, porque se ha tocado tantos puntos en uno, esa experiencia, que aún no es muy difícil de poder verbalizar en una síntesis, ¿sí? Porque en la comunicación tú tratas de sacar desde tu 10 una cosa sintética en la comunicación, ¿no? Como un armado sintético que el otro, que tú crees que el otro lo puede ir captando, el otro toma eso, hace su propia, ¿no? Y hace una devolución, ¿no? Y así es como una conciencia global como la Tierra se puede vincular desde diferentes aspectos de sí mismo, ¿no? En eso. Entonces, bueno, la cosa es, lo que empieza a generar el diálogo con esta persona y también con otra persona, ambos de España, ¿sí? Ambos de España, es como empieza a tocar más profundo en mi comprensión de lo que es mi código nativo, ¿bien? Y aquí entramos, ya empezamos a entrar. Mi código nativo o mi frecuencia nativo o mi parámetro nativo, básicamente es el país donde uno nace, ¿no? El país donde uno nace y luego está, obviamente, el lugar adentro de ese país donde uno nace. Entonces, el país es como que el país de alguna manera te está como brindando a todos las plantitas que van, viste, esto de las plantas que nacen en un terreno toman los nutrientes del terreno, ¿sí? Independientemente de su genética, toman los nutrientes del terreno y eso termina por marcar cómo dan su fruto. Bueno, algo así, algo así. Entonces, la cosa es, yo nazco en Sudáfrica, ¿sí? Yo nazco en Sudáfrica y ahí está mi código, mi frecuencia, mi parámetro, como lo quieran llamar, nativo, ¿bien? Que es, en números, es 27, 27. Perfecto. 27, si lo ponemos en letras, usando el abecedario español, el 27, la última letra, es la letra Z, ¿bien? Entonces, de ahí esta cosa del 27 y esta cosa del eje Z y su relación, ¿no? Pero me empieza a pasar en este diálogo con estas dos personas, y esta es otra cosa también, ¿no? Como cuando tú, o sea, todos portamos una frecuencia o un parámetro que no nos pertenece, que es global, ¿bien? O sea, que global es colectivo, pero no solamente nuestro, nosotros somos portadores, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero realmente, como de alguna manera nutrirme de una frecuencia que estoy precisando, ¿no? Que estoy precisando como si fuese un nutriente. Quiero nutrirme. En esa nutrición, yo lo que veo que no puede ser solamente una cosa global. Está muy bueno que entre por lo personal, porque en lo personal entra un contacto mucho más directo en esa posibilidad de poder nutrirse, ¿no? Entonces, es verdad que tú te nutres de eso en lo personal, pero lo que tú estás recibiendo a la vez, si bien entra por lo personal, es algo que no es personal, es impersonal, ¿sí? Es una frecuencia de la Tierra, pero que te la traspasa personalmente una persona, ¿no? Y se sincronizan esos vínculos para, de alguna manera, podemos decir que el vínculo
es cómo hacer un intercambio de frecuencias, cómo generar una ampliación en las partes, ¿sí? Ahora, sin que uno pierda, a ver, que yo cuando me como una manzana no me convierto en una manzana, sé muy bien lo que soy un humano. Entonces, lo que pasa para que se dé ese intercambio, esas dos personas vinculadas tienen que estar bien posicionadas. Tienen que estar bien posicionadas, ¿sí? Cuanto mejor posicionado, cuanto mejor localizados están, ¿no? Más estables están, autoaceptados en su eje personal, más se puede nutrir el uno del otro. Más profundo va a ser la nutrición uno del otro. Pero hay nutriciones que no son desde una comunicación de este tipo. ¿Sí? Este tipo tiene como su estrategia de comunicación, tiene su alcance, pero sigue tocando olas, digo olas porque toca todavía aspectos superficiales del océano, pero que eso superficial del océano tiene tiene la misma expresión que lo profundo, ¿no? Entonces, muchas veces nos ayuda a escuchar algo en lo superficial, pero realmente nos llega a calar cuando lo llevamos a lo personal, íntimo, cotidiano. Y ahí es como que eso que tomamos de forma más en la superficie, penetra en la profundidad, en la intimidad, ¿sí? Bien. Entonces, me estoy yendo a cualquier lado, vamos. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, cada uno de nosotros con nuestro parámetro, que ese parámetro localizado en el espacio de la Tierra y que nos es traspasado, la vamos a estar usando con el estado de conciencia que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, que cuanto, digamos, más enriquezcamos nuestro estado de conciencia, más aprovechamiento podemos hacer de eso de nuestra cualidad nativa, ¿sí? Cualidad nativa. Que lo curioso es que crecemos en conciencia en el contacto de otras personitas que no son de nuestra cualidad nativa. No digo de otras naciones necesariamente, ¿sí? Sino cada persona con el que estamos hablando. Nosotros cuando hablamos con una persona, por un lado escuchamos su punto de vista. Bien, ok, perfecto. Pero más profundamente no estamos solamente escuchando su punto de vista, sino a través de la escucha de su punto de vista, estamos captando su frecuencia. Esto es muy importante, porque el punto de vista de lo que tú estás tomando a un nivel interpretativo, ¿bien? Pero cuando alguien te está comunicando multidimensionalmente, lo sepa o no lo sepa, te está comunicando todo lo que es, todo lo que lo conforma, ¿sí? Entonces hay muchos niveles, independientemente, como digo, lo sepa o no lo sepa, ¿sí? Ahora, tú en la escucha, si solo te quedas en su punto de vista, de alguna manera no estás pudiendo como captar otras muchas áreas que la persona está expresando en su comunicación. Bueno, entonces hay que estar como conscientemente abierto, ¿no? Y es esa escucha que no ocurre en la interpretación. Es una escucha más que ocurre, yo digo, es como esa escucha que hacemos desde el agua, desde nuestras aguas. Nuestras aguas están captando todo sin seleccionar, ¿sí? El agua está captando todo, sin seleccionar, ¿no? El vegetal está seleccionando, el agua no, el agua es pura, es como capta todo lo que hay en su medio ambiente. Y la cosa es, ni arranqué, esto es una entrada larga. Bien, lo que empieza a darse es especialmente en una comunicación que se da, antes se estaba preparando, pero en una comunicación que se da, a mí se me produce una
transformación, no solamente en mi interpretación, pero en biológica, de mi comprensión de lo que es 27. De lo que es 27 y de lo que es ampliar su uso, ¿sí? Entonces, yo lo tenía como más reducido su uso y con el intercambio con esta persona me hace como un quiebre, ¿sí? En un quiebre que al principio es como medio molesto, ¿sí? Pero dejando pasar por esa molestia, ¡pum! Lo que surge después es una ampliación de mi conciencia consciente del 27, ¿sí? Entonces ya metámonos en 27. Entonces la gratitud a esta persona, esta persona junto con otra, ¿sí? Es muy grande porque y se dio la sincronización que se empezó a hablar del mismo tema, pero de forma no conectada entre las dos partes, ¿sí? Entonces, bueno, me hicieron ahí como, a ver, ¿cómo te digo? Como una llave como Aikido, así, o sea, en plan, mi interpretación de identidad era la que estaba interrumpiendo algo, me hacen una llave, 34, entonces, ¿qué pasa? Se me puede entrar otra comprensión más amplia. Perfecto. ¿Qué pasa 27? Os voy a describir un poco cómo yo lo he ido viviendo, ¿no? Esto del 27. Y hay algo que se sincroniza con el último evento de Alejandra Casado, el evento que da en Tigre, que es el evento 63/4, fíjense, 63/4. O sea, está el 3 y el 4 ahí, el potencial de ese 3/4, como esos dos, 34. Y en tigre, un animal, ¿no? Entonces, yo lo que notaba con esta cualidad 27 que yo usaba, yo siempre aparecía en situaciones de conflicto, pero como si estuviese afuera de ese conflicto, ¿sí? Entonces, porque naturalmente tenía una especie de neutralidad, que para mí tiene que ver con el 27, ¿sí? Una cualidad de neutralidad. Pero, ¿qué pasa? Ocurría un conflicto, ¿sí? Ocurría un hecho entre dos personas, ¿sí? Y normalmente, cuando yo estaba en esa situación y tenía que vincularme con esa situación, primero yo estaba afuera mirándolo y en este acto del conflicto yo era un agente de neutralidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Primero estaba alejado del conflicto, mirándolo desde afuera, ¿sí? Os quiero dar algunas de las claves. Entonces, siempre bastante se me ha visto como una persona fría, distante, ¿bien? Entonces, en esto de que hay el conflicto, y muchas veces lo que hacía en esa regulación del conflicto, y me pasaba mucho con cuestiones de traducir el inglés al español, ¿no? Lo que terminaba haciendo era, bueno, que no se matasen, básicamente. Contenía el conflicto, pero desde afuera, ¿sí? Desde afuera. Contenía el conflicto, pero mirando como desde afuera. Lo que a veces hacía, en vez de contener el conflicto, lo neutralizaba. Es decir, no me gustaba, había algo en mí que no quería que se expresase en conflicto. Ante mi rechazo de que se expresase un conflicto, usaba mi habilidad de neutralizar para neutralizar el conflicto. ¿Qué pasa con neutralizar un conflicto? ¿Sí? Hay una aparente paz, pero debajo no quedó nada expresado. Quedó burbujeante abajo. Abajo digo como en el inconsciente biológico, llamamos. Quedó burbujeante, ¿sí? Entonces, es una falsa neutralidad lo que se consiguió. Porque la neutralidad, madurar la neutralidad es permitir la oposición de las partes, permitir que se exprese cuando tenga que ser expresado,
o sea, dejar que se pueda expresar esos conflictos, que se pueda expresar esas posiciones, esas oposiciones, porque, como dice mi amiga, esa oposición es un potencial de cada posición. Y si no se deja expresar y se neutraliza antes de tiempo, lo que es como que no, básicamente queda burbujeante, queda en estado de mayor violencia aplazado. Eso es lo que pasa cuando neutralizas un conflicto. Bien, entonces, ¿qué me empieza a decir, no? Porque yo empiezo a describir esto en el 27, tal. ¿Cuál es la llave que me empieza a decir? Es decir, me dice, es que, o sea, estás viendo el 27, ¿sí? Estás viendo el 27 como algo que está separado mirando algo, observando algo, de la cual no forma parte. Entonces, dice, míralo, y lo resumo, míralo como si fuese un parámetro de espacio, de territorio, donde el espacio abraza neutramente los conflictos, pero es parte. ¿Se ve? No está disociado mirando algo. Es parte contenedora y es parte que contiene. Entonces, sigo teniendo una posición natural, neutral, ¿se entiende? Porque el espacio sigue no teniendo posición. Yo también le decía esto a la persona, es como que yo no tomo posición, es como lo natural es no tomar posición, ¿sí? Bien. Sí, negar el conflicto o mirarlo disociado, ¿sí? Mirarlo como disociado. Y ahora vamos a ir, con esto estoy tratando de conducirlo hacia ¿qué? Hacia empezar a cambiar el eje de la autorreferencia, cambiarla de I a Z. No negando a I, pero no posicionándolo en I, sino en Z. Entonces es cambiar el eje de nuestra autorreferencia. Y os voy a explicar por qué me parece importante esto, ¿sí? Y os voy a compartirlo desde mi vivencia y desde mi propio lugar desde donde entenderlo, de comunicarlo, mi margen de error, ¿sí? Esto es algo, el choque que me viene es que todo esto que me empieza a suceder 2 días antes del evento de Tigre, no sé si 2 días antes del evento de Tigre, con Alejandra, es que escucho o me pasan lo que dijo Ale en los primeros 15, 20 minutos del primer día en Tigre y empieza a hablar de lo que yo estaba viviendo. Entonces, era muy impactante, ¿no? Y el impacto era muy grande porque al ser frecuencia 27 y al estar ocurriendo ese quiebre para muchas personas, tanto antes como después, pero a mí se me intensifica la experiencia. Justamente se me intensifica la experiencia porque soy como frecuencia de eso que está ocurriendo a todos, ¿sí? A todos se le está ocurriendo de mayor o menor medida, o más antes o más después, pero a mí se me intensifica esa experiencia porque es como que toca directamente mi fibra, ¿se entiende eso? Entonces es como lo vivo, fue con mucha emoción, fue con mucha, ¿no? Fue muy caliente la experiencia, ¿no? Como, entonces, es como no lo mismo. Mira, dos personas van a aprender que el fuego quema, ¿no? Uno se quema y el otro observa que el otro se quema. ¿A quién se le queda la huella más asentada de esa experiencia? El que se quemó, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo pasé por la hoguera de alguna manera. Bien. Luis Alberto Munive, te mando un saludo, hermano peruano, pero gigantesco, gigantesco. 51 estuvo muy importante también en todo lo que fui viviendo, ¿no? Con todo esto. Gigantesco abrazo a Perú. Bien, Perú siempre está, es como una cosa, siempre está por ahí. Bueno, os digo que Z, ¿sí? Eje Z, pero X más Y es 51. X más Y es 51. Entonces, Z es algo que va a X más Y 51. X e Y es lo que localiza cualquier punto sobre un plano. Entonces,
para saber dónde está un punto sobre un plano, ¿bien? X e Y. Ahora, es un plano, pero está localizado, está localizado. Esto es lo que hace el inconsciente biológico. Si estamos como abiertos a conectarnos, a charlar con el inconsciente biológico, lo que nos va a hacer es colocarnos, posicionarnos. Pero tenemos que tener una colaboración consciente en la honestidad de nuestra posición. ¿Somos genuinos? ¿Somos honestos? Independientemente de nuestro margen de error, de todas esas cosas, pero estamos transparentes, realmente transparentes de dónde estamos. Y esto no es una transparencia de comunicación, ¿eh? No es ir bla, bla, bla y soltando todo. No, es en 10. En 10. Si estamos colocados en 10, si estamos permitiendo estar colocados en 10. Ahora, ¿qué va a hacer Z? Si estamos colocados sobre el plano, estamos localizados y honestamente estamos viendo nuestras coordenadas X e Y, Z, el eje de la realidad, nos traspasa. Nos traspasa. Porque Z es como la profundidad. Y entonces nos traspasa y le da profundidad a eso. Bien, entonces, vamos de un lado para otro, ¿sí? La van a tener que escuchar como una película de Tarantino. Bien. Entonces, con esta comunicación con 34, y es un 34, también os digo, un español que tiene asumido su animal y lo expresa. O sea, es que deja que el animal, que instintivamente en la panza sabe a dónde ir, el humano no tiene ni idea a dónde ir. El humano tiene que recibir a dónde ir del animal y el humano lo que hace es gestionarlo y darle agregado valor con sentido de interpretación. Entonces, ¿vieron lo típico de una persona que dice, no sé si irme con esta persona o tomar este trabajo o este trabajo? Y lo que empiezan a hacer, es lo peor que puedes hacer para tomar una decisión, para mí, es que empieza a hacer, desde el intérprete, empieza a hacer ¿qué? Razones para ir a este trabajo y razones para ir al otro trabajo. Es lo peor, porque tu animal ya sabe a dónde ir. Tu animal, ¿sí? Que capta en su adrenalina, porque la tierra es la que te está moviendo, no tus razones. Entonces, ¿cómo captas la dirección de la tierra? La tierra comunica, tú lo recibes en tu panza y tu adrenalina te dice, es esto. Y dices, bien, es esto. Y luego el humano le agrega valor. Y es esto por. ¿Y cómo es esto? Bueno, entonces ahí hay un agregado de valor. Pero cuando queremos saber a dónde ir con el humano, vamos a estar más perdidos porque estamos usando el reino equivocado para la función equivocada. El que sabe ir es el animal. El que sabe procesar es el vegetal y el que sabe captar y interconectarse con algo externo a sí mismo es el mineral. ¿Bien? Entonces, vamos con esto. Entonces, este cambio de que Z no es un observador mirando un conflicto ahí arriba. Sí, es eso, pero digo, es eso y otra cosa. Es el mismo campo, porque son los circuitos 27. Son los circuitos de eso que no tiene polos, no tiene divisiones. Circuito para el absoluto. ¿Qué va a tener circuitos para el absoluto? El espacio, territorio que contiene el conflicto. Lo contiene. Por eso sigue, es verdad que 27 es como no tiene posición. No tiene posición. Como sí lo tiene el español. El español sabe posicionarse muy bien. No me es muy innato posicionarme muy bien, ¿sí? Bueno, hay un montón de otras cosas, pero bueno, el tema es que sí contengo bien las posiciones, pero no disociando, sino abrazando, donde el espacio está íntimamente en contacto con el conflicto, íntimamente en contacto. El espacio nos toca, entonces abraza a eso. Entonces, es como el jugador, el
tercer jugador en la oposición, es el que contiene, ¿bien? Entonces, esto de Z como espacio también, contenedor. Entonces, la realidad nos contiene nuestros conflictos, nos contiene. Ese que contiene, para mí es como un eje Z, es como un 27, nos contiene. Pero también gracias a esta persona lo vi, porque ya me iba a ir a que contengo todos los conflictos que me vienen, a la vez, ¿qué hace el espacio? Contiene, pero acota. Acota, o sea, hay algo en que se puede expresar un conflicto, pero esa expresión del conflicto tiene un acote. Entonces, tiene un acote, o sea, tiene un hasta aquí sí, ¿no? Me encantó el ejemplo que me puso esta persona porque lo explica muy bien, que es como un cachorro con sus hijos. Un cachorro con sus hijos los contiene y deja que se pelean los hijos porque se están aprendiendo, ¿sí? Pero a la vez está acotando. Está diciendo, bueno, a ver, cuando empieza uno a como hacerle daño al otro serio, lo acota y gruñe. Y gruñe. Entonces, bien, Z, circuitos del absoluto. No tiene posición, pero abraza a la posición, permite, esto es otra, el espacio permite que se exprese el conflicto, ¿bien? Pero ¿qué me pasaba a mí? Entonces, ahora ya voy más con ¿qué me pasaba a mí, no? ¿Qué me pasaba a mí? Que el animal, porque el conflicto, ¿sí?, va a levantar diferentes niveles de conflicto. Uno que con el humano empieza con algo interpretativo, pero eso luego llega al animal. Al animal. Y el animal va a tener una forma de reaccionar, ¿sí?, de rugir cuando ocurra ese conflicto, cuando se quiere expresar el conflicto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el animal está castrado? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el animal está castrado? Bueno, hay un bloqueo ahí. Entonces, bueno, espera, vamos, todo va a encajar, todo va a encajar. Entonces, la cosa es esta, ¿no? Contenedor, donde es parte de la oposición, pero desde un lugar que no está en esa oposición, ¿bien? Entonces, bueno, va a seguir teniendo esa facilidad de neutralidad, pero es una neutralidad que no anula el conflicto de las partes. Las abraza, las permite que se exprese, pero las acota, ¿sí? Entonces, ese es, bien, eje Z. Entonces, vamos con eje Z. Y lo voy a poner en ejemplos del diario vivir, ¿sí? Yo sé que, obviamente, cuando escucho a Ale hablar del eje Z como el eje de la autorreferencia, está hablando de muchos diferentes niveles del eje Z que no alcanzo a entender. Entonces, no es que esta que os voy a estar explicando es la única mirada del eje Z, es una mirada que tiene mucho valor porque viene pasado por la vivencia y por una persona que está tocando esa fibra, ¿ok? Entonces va a tener mucho valor, pero no es como no se puede encajar el eje Z en esto que os voy a decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en un momento, no? La realidad y uno con la realidad y uno en esa realidad, ¿no? Esa realidad, cuando se pone en contacto con nosotros, es como que se contacta con nosotros en 3 niveles, ¿bien? Primer nivel nos impacta porque trae algo diferente de lo que tenemos. Es como la temperatura, te impacta. Cuando sales afuera y hace calor o hace mucho frío, que en Europa está con mucho calor y aquí está bastante frío, sales y hay un impacto. Ese impacto es una diferencia potencial. Después, ese impacto es intenso. Tú lo vives como una intensidad, ¿no? Entonces, hay un impacto que te hace reaccionar, animal. Pero después lo llevas para adentro y hay una intensidad de procesamiento vegetal. Pero después esa intensidad entra en una profundidad, ¿ok? Entra en una profundidad. Entonces, la realidad, cuando se contacta con nosotros, impacto,
intensidad, profundidad, ¿ok? Y de esa profundidad va a surgir algo intenso que nos va a impactar y que vamos a querer expresar. Bien, entonces hay una ida y vuelta. Ahora, eje Z es como el eje en la cual la realidad se mueve alrededor de cada uno de nosotros. Entonces, el eje Z es recontra autorreferente porque es como la realidad se está moviendo alrededor en cada uno de nosotros. Es como un eje, pongámosle, que nos sale, ¿no? Nos sale y es como la realidad que me contiene, me acota, ¿sí? Me acota y esta es la otra que nos dije, me atraviesa. Este es como el aspecto más masculino del eje Z. O sea, me contiene, la realidad me contiene. Porque estoy conectado a esa realidad, me contiene. Pero me acota, o sea, me contiene y me acota. Hasta aquí, hasta acá, el alcance que uno tiene en su realidad. Es un acote, ¿no? Y estoy viendo a la realidad como algo 27, como algo absoluto, pero expresado en el espacio y en comunicación con cada uno de sus contenidos, ¿bien? ¿Qué os iba a decir? Entonces nos atraviesa. Cuando la realidad nos atraviesa, nos impacta, nos genera intensidad y entra en una profundidad, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa si tu eje de referencia más importante o de autorreferencia más importante es I y no Z? ¿Sí? Os voy a explicar también a qué entiendo por I en esta explicación que estoy dando. Y, o sea, X es como un tiempo dinámico, ¿no? X, así, es como pasado, presente y futuro y se va moviendo, se va moviendo. Entonces, lo que pasa es que se va moviendo en cada presente. Ese presente sostiene a lo que vamos a llamar el eje Y, que es como una, en eso dinámico, es algo que es permanente en ese dinamismo. Permanente en ese dinamismo. ¿Bien? Entonces, el I es permanente, pero ¿sabes qué? Hay un momento que no es estable solamente. Y os voy a explicar por qué. Entonces, ¿os acordáis de esto de eje Y en punto cero es el yo? ¿Os acordáis? El yo. Entonces, el yo, ¿a qué entendemos con yo? Estoy entendiendo ahí a un observador interno como un observador o una interno que no tiene juicio, es como neutro, un testigo neutro, todas estas cosas que se suele hablar, un yo, ¿no? Es como, es algo que es permanente, no tiene tiempo en relación con lo dinámico y lo que está en el tiempo, ¿sí? Entonces, antes, ¿a mí qué me pasaba? La realidad me quemaba, o sea, era muy intenso, impacto muy intenso, impacto muy intenso. No tenía como cómo regularlo, ¿sí? Me quemaba la realidad, no sabía cómo recibirla, cómo procesarla. Entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa? Con la lógica, cuando entra la lógica y empieza a hacerse hincapié en esto del eje Y, el eje Y a mí me da, el eje Y como el eje que me empieza a dar a mí una estabilidad en el proceso. El eje Y como el yo, ¿no? Como este cero, el yo, el observador, cero, y me empieza a dar una gran, como punto de estabilidad desde donde relacionarme con lo dinámico, ¿sí? Bien. Pero es un parche momentáneo hasta madurar el Z. Esto es lo que quiero... El I cumplió para mí maravillosamente su función. Y fíjense en el nombre que ponía cuando presentaba mis comunicaciones. Ponía yo soy, pero yo como Y.0, ¿no? Y tanto de un lado como otro, y que te sincroniza en el presente. ¿Bien? Y.0. Entonces, mi posición de I era muy importante. Y en esos momentos fue clave poder tener localizado este lugar, ¿no? Como lugar interno
que es que siempre está en el presente y no está variándose con lo dinámico, ¿bien? Con lo mutable. Entonces, ante eso que me quemaba la realidad, me daba este descanso. ¿Qué pasaba con esto? En un momento me da una estabilidad y en otro momento me empieza a generar una disociación. Una disociación. Y aquí es donde está la clave, donde I le tiene que traspasar en algún momento el mando a Z sin anular I, sin anular I. Porque toda la realidad que yo recibía, en el momento que me impactaba, yo hacía esto. Me impactaba, no dejaba que ese impacto, no vivía la intensidad hacia la profundidad. Iba del impacto al cero. ¿Se ve? Entonces, no me traspasaba toda la experiencia. Me impactaba al cero. Me impactaba al cero. Esto me dio mucha estabilidad, porque tenía mucha inestabilidad, ¿no? Porque me tocaba algo y me desbordaba. Me tocaba la realidad, me desbordaba. Era muy... era demasiado... Mira qué cosa, porque realmente miro atrás, era demasiado caliente. Era demasiado empático con la vida, ¿sí? Demasiado, o sea, no tenía forma de procesarlo. Ok. Entonces, esto me viene maravilloso porque puedo escuchar la vida, pero iba directamente a un 4.0. O sea, ¡pum! Impacto, miraba. Y esto me empezó a generar como una frialdad, porque cualquier cosa que llegaba, lo miraba de afuera. Cualquier cosa que llegaba, lo miraba como desde este lugar cero. ¿Se entiende? Entonces, no dejaba, esta es una de las cosas, al posicionar todo en I, al recibir todo X en I, no podía recibir la intensidad profunda de ser traspasado por la vida. Entonces, es como que directamente iba del intérprete humano, iba directamente a cero. Del intérprete humano a cero, del intérprete humano a cero. 4.0. Hacía eso todo el rato. 4.0, 4.0, 4.0. 3, 2, 1, 4.0. ¿Qué empezó a pasar? Que se me empezó a... 4, humano, intérprete. Se me empezó a ampliar mucho el intérprete, porque esto es lo que pasa, cuando tú llevas algo a cero se amplía. Se me ampliaba el intérprete, pero se me quedaba inmaduro lo que hay entre el intérprete y o sea, se me quedaba inmaduro el animal, el vegetal y el mineral, ¿se ve? ¿Ya? Pero parecía una estabilidad inagotable. Una estabilidad inagotable porque como que nada me generaba la intensidad suficiente para desbordarme. Es decir, me dio estabilidad. Pero ¿qué pasó? Empezó a disociarme. A raíz de todas estas cosas, con lo de aceptar los 4 reinos, ¿no? Esto del mineral, vegetal, animal, ¿no? Y el humano. Eso fue mi enganche, fue como un enganche para empezar a volver a integrarme con todas esas cosas de las cuales me había disociado, ¿sí? Entonces, fue como la previa justa a poder hacer la toma de conciencia, de empezar a posicionar mi referencia más importante o más primaria en mi relación con la realidad en Z. Entonces, ya no estoy como en cero, desde como un lugar cero, ¿ok? Como un espacio campo cero. No estoy en I, o sea, donde mi atención va primero es la realidad que me está conteniendo, que me está acotando y me está informando. Voy a la realidad primero. Y mira qué cosa, ¿no? La autorreferencia parte del eje que va de afuera, pero lo que pasa en Z es lo que va de afuera adentro y lo que va de adentro afuera. Entonces, es una autorreferencia que toma también, acepta también la referencia externa, pero es fundamental la referencia externa, pero la procesa desde una referencia interna. ¿Bien? Entonces, esto es lo que, pero
¿Qué me permitió volver a conectar con todo esto? ¿Sí? Porque cuando la realidad que me contiene me acota, pero me penetra, o sea, me informa, me impacta, en ese impacto, ¿sí? Pasa por un impacto y pasa por los 4 reinos. Pasa por los 4 reinos. Una interpretación, esa interpretación tiene como una, o sea, vamos interpretando la realidad, vamos interpretando con el humano, vamos interpretando, pero esa interpretación llega a otro nivel, que es un nivel más de adrenalina, más de animal, ¿sí? Entonces, de la interpretación hay un impacto, y ese impacto genera una reacción, el animal. Pero si yo tenía castrado el animal, y esto es a lo que llamo Z, tenía el Z, pero en vez de con 2 ceros es como Z00, ¿sí? Es como, a través de Z llega a mis coordenadas X e Y, 00, ¿ok? Donde estoy localizado, donde está mi, como diríamos, donde está mi culito localizado, ¿sí? Pero yo no tenía 00, yo tenía, un juego de palabras, ¿no? Tenía ZO, en vez de 00 tenía OO, ZO. ¿Por qué tenía ZO? Porque tenía mi animal castrado, como el animal encerrado, enjaulado. Entonces, cuando la realidad me venía y el animal quería gritar con su reacción, yo iba de eso a 0. Es como iba directamente al 0. ¿Qué pasa? La realidad me atravesaba, pero perdía muchas cosas. Incluso te diría que muchas de las cosas no me traspasaba porque rebotaba. Entonces, esto le pasa a mucha gente, que su relación con la realidad es una interpretación. Solo lo reciben en humano, no le pasa por animal, lo recibe en humano. Y es de la realidad una interpretación, de la interpretación a la realidad, de la realidad una interpretación, de la interpretación a la realidad. Pero no es así. Z es realidad, bien, hay una interpretación. Esa interpretación sigue yendo para lo profundo, que es una reacción o una acción, o que el animal exprese su adrenalina y su del impacto, y que sea permitido que digas, y solo el español bien posicionado y con un animal liberado podía ayudarme a ver esto. La verdad, ¿eh? Solo noto que porque lo que hace muy bien es dejar al animal. Y el 54 los llama brutos, pero porque se saben posicionar. Y saben decir, así lo veo, hostia, ¿no? Entonces, además lo hacen así, casi con cara de animal, ¿no? Pero el acto de permitir el animal hace que pueda llegar a la intensidad vegetal, a la química, pueda pasar por la química y empieza a entrar en áreas de captación, que ahí sí hay más. El mineral es el lugar donde termina generando, ¿cómo decirte? Como una neutralidad, podríamos decir, o una imparcialidad, que no la tiene el animal y que no la tiene el vegetal. Entonces llega ahí. Desde el mineral, bueno, ahí descansas en el I. Dejas que y ahí descansas en el I. Pero no estás desde el 0 mirando. No, el 0 no es el punto de partida o el I, olvidemos del 0. El I no es el punto de partida, es donde Z termina llegando. ¿Sí? Es donde termina llegando al mineral, porque del mineral, ¿sí? Es el reino con la cual está constituido todo el sistema, toda la Tierra, pero también todo el sistema solar. ¿Sí? Si algo compartimos son los mismos minerales, porque fue una explosión del Sol, ¿no? Que genera, o sea, bueno, de ese gas que todos sabemos, ¿no? Cómo se forma un sistema solar. Pero lo que compartimos, donde nos conecta con ese sideral que dice Mauricio ahí, es el mineral. Pero no es llegar al mineral y desde el mineral al negro sin pasar por los otros. ¿No? Entonces, Z es
la mirada con la cual me conecto con la realidad, que es personal, cada uno nos está girando, nos está conteniendo una realidad diferente, ¿sí? Entonces es personal. Si tu persona no está localizado, entonces ahí está la honestidad. ¿Dónde estoy colocado? En X e Y. ¿Bien? Entonces, si no está en eso, no está localizado si no está localizado en el plano, ¿sí? 51, X más Y, 51. Si no está localizado donde el inconsciente biológico lo está poniendo, ¿y cómo no va a estar localizado ahí? Porque me invento y tarararara. Ahí es cuando Z puede atravesar, ¿sí? Puede atravesar. Y fíjense, si a ese X más Y, que es 51, le sumamos Z, que es 27, se forma 78. Dejamos todos los ejes que pueden manejar, 78 es la palabra error, ¿no? Podemos tomar ese error o ese margen de error íntegramente, ¿no? Y hacer lo que podríamos llamar la torsión, porque esta es la cosa, ¿no? Eje Z, tú, yo con la realidad, por ponerlo de alguna manera, ¿no? La realidad que me atraviesa, que me conviene y que me acota, ese eje es con el que voy a hablar. No voy a estar como en un cero, ¿no? Ahí en el negro, lejos de la situación. No, voy a estar en eso que abraza la situación, ¿sí? En eso que abraza y la realidad que me abraza, ¿sí? Entonces, ahí se expresa la realidad. Eso entra desde la realidad eje Z y me impacta. Yo interpreto y me impacta, ¿sí? Me impacta el animal, y ese impacto tiene una reacción. Esa reacción tiene que ser expresada, no reprimida. ¿Qué es lo que hemos hecho? En vez de que el humano sea algo que gestione, pero no que controle los otros tres, que gestione lo que va pasando a través del animal, vegetal y todo eso. Y te diría que cuando la realidad nos entre, es mejor que el humano directamente diga, bueno, interpreto, pero dejo que esto se reciba en otras áreas, ¿sí? Que la gestión sea posterior. Bueno, entonces, hay una reacción, esa reacción la hemos reprimido porque es socialmente mal visto, ¿se ve? Entonces, no podemos reaccionar. ¿Qué pasa? Yo veo que el español que conozco que está bien, que no todo, pero que está bien limpito en su disponibilidad, permite que el animal gruña, permite eso, ¿sí? Entonces, que el tigre pueda rugir. ¿Qué pasa? Cuando el tigre pueda rugir, el Z puede encontrar un espacio limpio para llegar al O. Entonces es zoo. Pero zoo en el sentido con dos O's. No es un animal castradito. Entonces llega la realidad, llega la reacción del animal, pero lo empiezo a querer controlar desde el humano y darle interpretaciones y básicamente porque tenemos como que la expresión animal es inferior, es malo, bueno, y esto tiene que ver también con ir más allá del animal, que es correcto, pero no es sin el animal, no es sin, es con, no es castrando al animal que agregamos valor a las antenas de la superficie de Tierra como humanos. Entonces, bien, esto, ¿no? Entonces Z me acota, pero dejo que me penetre, ¿no? Entonces dejo que eso que pase, entonces me impacta, y entonces ese impacto genera una intensidad química. ¿Quién es el que sabe manejar muy bien química? ¿Sí? Vegetales, ¿sí? Entonces, con la química, ¿no? Y eso ya empieza, si permite que esa química recorra, hay un momento que llega a sus elementos base esa química, porque le deja que corra, y entra en una profundidad mineral sideral. ¿Y qué pasa? Tú hiciste el mensaje de afuera
hacia tu negativo. ¿Bien? Hacia adentro, hacia... Ahora se te devuelve desde el otro lado. Hay como una activación negativa que llega a tus minerales. Entonces, los primeros en enterarse de una nueva versión no es tu intérprete, es el último en enterarse. El primero que se entera son tus minerales, ¿sí? Porque es el que está conectado con el que da nuevas versiones, con el sol. ¿Bien? Entonces, tus minerales se enteran. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo notas esto? Que de estar después de un conflicto, yo qué sé, después de estar así un rato, hay algo que te activa eléctricamente. Esa electricidad empieza a producir una química vegetal que te quiere mover como el animal, y ahí sí, el humano gestiona ese movimiento y le agrega sentido. Y se te levanta solo un incremento en tu interpretación, ¿sí? Pero porque absorbiste la realidad que te contiene desde el lugar donde estás. Pero sin autoengaño, sin cuentitos, sin historias, es decir, mira, así es como mi intérprete lo está viendo, así es como mi animal lo está viviendo, así es como mi química lo está viviendo, y esto lo está recibiendo mis minerales porque yo no les estoy poniendo bloqueo ninguno. ¿Bien? Bloqueo ninguno. Entonces ahí Z encuentra la I. Ahí Z encuentra la I, y la I, bueno, reposiciona X y lo devuelve a través de Z, ¿no? Entonces, es como yo soy, no, ya no, yo no soy. O sea, sí, pero quizás más es una transferencia, es una transferencia donde pongo el eje, o sea, el eje de la referencia lo coloco en Z y que Z vincule X e Y, ¿sí? Lo dinámico con lo permanente. Y esta es la cosa. Es una conexión analógica que tiene gravedad. ¿Qué me estaba pasando a mí? Que estaba perdiendo el eje con la realidad porque me disociaba. Entonces, eso que me daba estabilidad en un momento, el eje Y y Z, en la disociación me generaba inestabilidad. Imposibilidad de que el animal se exprese y de que, ¿no? Entonces, al liberar al animal, ¿qué pasa? El animal es como la puerta de entrada donde el humano conecta con el vegetal y el mineral y sideral. ¿Se ven? Pero con todos los pasos, y se integra con la realidad, con todos sus niveles de realidad y todos sus niveles de conciencia, ¿sí? Sobre esta superficie tierra, ¿no? Y ahí sí, ahí es otra cosa, ahí es caliente y frío, ahí tenemos todo, ahí tenemos que, es una libertad enorme, es una libertad enorme porque está dejando que te atraviese, no estás posicionado como un observador, te está atravesando, ¿sí? Iba a decir, entonces es como por así decirlo, el 27 de ser digital, ¿sí? Porque en ese momento no necesité. De ser más como digital, como más aislado, se volvió como un 7 analógico, donde ya veo un 27, perdón. Un 27 donde yo estoy colocando los circuitos del absoluto en esa realidad que me contiene, esa realidad que tiene gravedad. Entonces estoy en sintonía con esa gravedad, no estoy volando. Entonces el eje Y había un momento que te dejaba volando, porque no estaba posicionado en la realidad, en el eje que te venía la realidad. Entonces, dicen una cosa, leen el evento de Cronos, como tiempo tiki, 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 ¿no? Cronómetro, y luego Kairos, como una especie de atemporalidad que sincroniza y conecta todos los tiempos. Ahora, y dice, es el eje Z, y me parece maravilloso, es el eje Z, sí, porque el Z es un tiempo que viene con la gravedad del espacio. Es un tiempo que está, que emerge desde el espacio mismo. O sea, o emerge, o fluye, o está con el espacio. Es un verdadero tiempo, es el atemporal que puede tener estabilidad en el tiempo. Entonces, el I es permanente, pero es inestable. ¿Por qué? Porque no tiene el soporte de la gravedad espacial.
¿sí? Porque lo que da gravedad es el espacio. Y la conquista del espacio para tener esa gravedad, ¿se entiende? Entonces, Z es atemporal, pero genera una estabilidad en el receptor que ahí puede conectar con esa otra atemporalidad, ¿sí? Ese tiempo más cero, ¿sí? Que interconecta todos los tiempos. Entonces, también es esta cosa. Si es un tiempo, viene desde el soporte del espacio, viene con todos los tiempos que ese espacio, viene con la temporalidad del espacio. Qué loco, ¿no? O sea, el espacio es lo atemporal, ¿no? El espacio que contiene a los contenidos, o sea, el espacio como estructura. Eso es lo atemporal, que viene y sincroniza, a ver cómo digo, a los contenidos en su conexión con X e Y, ¿no? Entonces, esto te permite que la vida te empieza a traspasar, entonces tú no estás, ¿no? Estás formando parte, entonces se vuelve caliente, se vuelve caluroso, se vuelve participativo y se vuelve expansivo porque Z tiene esa profundidad. Entonces se expande lo que hay. Y el I Z se encuentra con el I. Entonces tú, el I ni lo pienses. Naturalmente, si dejas que la vida te penetre, naturalmente encuentra esa posición I. Naturalmente encuentra. Entonces tú aceptas ese dinamismo que yo lo dejo que me entre, y dejo que me entre, pero recuerden, I es como si fuese un campo, ¿sí? Que me contiene, pero acota. Entonces también no es entre todo. Acota lo que ves que no. No, eso no. Eso te va a dar una gran estabilidad y un gran criterio de discernimiento, ¿sí? Y permite que traspase por todos los niveles que nos compone. Y no nos lleva directamente a un tiempo cero. Nos lleva a la temporalidad, a la atemporalidad, que vincula a todos los tiempos desde el cero. ¿Se ve? Entonces tiene gran estabilidad. Sí, gran estabilidad. Gran estabilidad tiene. Y te brinda gran estabilidad cuando empiezas a cambiar el centro de referencia en Z, ¿sí? Que es, la atención es en esa realidad que gira alrededor mío, ¿sí? No es algo que está mirando así desde un lugar fuera del tiempo al espacio, ¿no? Es una temporalidad en el espacio que me contiene, que me acota, que me traspasa. En eso que me traspasa, me impacta. Ese impacto tiene intensidad, recibo esa intensidad, la proceso, llega a la profundidad de mi mineral sideral, y te vuelve lo que te tiene que llegar desde tu posición y tu frecuencia y todo lo demás, ¿sí? Así que nada, bueno, espero haber podido ahí transmitir la idea, creo que sí, con un poco de irregularidad en el orden, pero la idea está. Hay mucho más para mí de todo esto porque me está recién brotando, y mi agradecimiento muy profundo a la posibilidad de, en un vínculo personal, haber podido nutrirme desde el parámetro impersonal del 34. El 34, que para mí es muy clave porque es el que le va a dejar funcionar al animal al humano. Este 34-43, ¿sí? Es el que va a dejar funcionar el animal en su panza, sabe dónde ir, dónde no ir, sabe esas cosas, ¿no? Entonces, a ver, está conectado con los traductores. Los traductores, que el traductor más profundo es el mineral y es el que está más íntimamente ligado, vinculado al espacio Tierra, Sistema Solar, ¿no? Así que nada. Bueno, muchas gracias a todos.
otra vez tuve una de estas de escupida y nada, muchas gracias a este parámetro 34 y, perdón, ¿dónde sitúas, me dicen, perdón, dónde sitúas al punto Z? ¿Sabes qué? No deja, no sé, es como lo veo más como un campo. Sí, bien, es un eje, pero es más un campo que me atraviesa por todos mis poros. Eso es lo que tiene el 27. No es por un lado, no es por un punto. El 27, circuitos para el absoluto en el espacio, entra por todos tus poros. No entra por tu cabeza, tu corazón, tu ombligo. Entra por todo. Y tú lo recibes a través de todo. Como si fuese más una piel que un centro localizado. Es mi piel que está en contacto con la piel del espacio-tiempo. Mira, él es la piel del contenido que está en contacto con la piel de la estructura. Y ahí Ahora, la piel también sabe acotar lo que va a entrar. Semipermeable. Esto es muy importante también, porque si no, no explotamos, ¿sí? Pero sí dejo que absorbe todos los lugares, ¿no? Así que nada, perfecto. Ahí os dejo. Esto va a estar grabado, también lo voy a estar editando y va a estar en YouTube, ¿sí? Así que nada, gente. Me vienen otras cositas para expresar, pero nada. De nuevo, gracias. Nos vemos en la próxima, que no tengo ni idea cuándo va a ser, ni con quién va a ser, ni todo eso. Así que nada, chao. Like a bird on a tree,